al Señor. Bendecimos a los jóvenes esta tarde y a los hermanos y amigos que están con nosotros a través de la página también, que vamos a tener una enseñanza para los jóvenes en esta maravillosa tarde. Vamos a hablar de la palabra de Dios en relación a la juventud. Queremos que abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 como base para lo que estaremos meditando en esta preciosa tarde. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, para la gloria del Señor, y lo leemos para la honra del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta maravillosa tarde, por la bendición que nos has permitido, Señor, de estar en la casa de oración para poder contemplar tu hermosura y para inquirir en tu santo templo. Gracias por los jóvenes que se han reunido esta tarde. Gracias por los adultos que estamos con ellos. También te pedimos que bendigas el resto de la iglesia que anda en la misión por San Miguel. Pueda bendecirle grandemente en esta maravillosa tarde. En el nombre de Jesús pedimos que edifique nuestra vida a través de tu bendita palabra. Edifícanos, Señor, en tu palabra gloriosa. Sabemos que tú eres un Dios de misericordia, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, se sintió el cambio porque solo había prendido el aparato de arriba, no había prendido el otro aparato del sonido. Gloria a Dios. Bien, tenemos un martes de estos que estuvimos hablando un tema que decía la mujer que Dios quiere. Hablábamos un martes con la dama, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Gloria al Señor. Hay una que se acuerda. Bendito sea Dios. Y hoy vamos a hablar del joven que Dios quiere. A su nombre. ¿Jóvenes están aquí? Gloria a Dios, no se le vaya el gozo. El joven que Dios quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de juventud, prácticamente se desprenden o se dan ciertas ideas preconcebidas acerca de la juventud. Es decir, hermano, que cuando se habla de juventud vienen esas ideas como desorden, inmadurez, impulsividad, hermanos, debilidad a la tentación, falta de carácter, insolencia, intemperancia, hermanos, sublevación, desobediencia. Cuando se habla de la juventud se vienen esas ideas, porque en la juventud y en la adolescencia entra esa etapa del descontrol, de alguna manera descontrol emocional y hormonal en la persona. El ser humano tiene esa tendencia, esa etapa de la vida en la que tiende hermanos, a descontrolar y a desequilibrarse. Y cuando se habla de la juventud se creen esas ideas. Pero a pesar de todo, Dios tiene un plan y tiene un propósito para cada joven. ¿Cuántos alaban al Señor? A pesar de las ideas que como adultos miremos en los jóvenes, Dios tiene un plan específico, tiene un propósito específico con los jóvenes, por lo que Dios no está viendo esas ideas preconcebidas que los demás vemos, sino que Dios ve en el joven a una persona con suficiente fuerza, con suficientes capacidades para Dios cumplir su propósito en la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea que el joven es un buen material en las manos de Dios. Por eso dice el proverbista: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque la juventud es la etapa de vida donde el ser humano, hermano, experimenta la mayor fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Creo que esto lo podemos testificar mejor los viejos, ¿verdad? Y la mayoría de los viejos tenemos esa expresión
cuando yo era joven hacía esto, cuando yo era joven hacía lo otro, cuando yo era joven acá, cuando yo era joven podía 200 libras, cuando yo era joven saltaba el cerco, cuando yo era joven corría tantos kilómetros por hora. Pero llegamos al momento en que ya hasta para levantarnos de la silla nos truenan todos los huesos. Y no es que estemos viejos, ¿verdad? Sino que es que estamos como la manzana, ¿verdad? Como que dicen en la manzana, crujiente. Todo nos truena. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, el problema es que pasa el tiempo. La juventud es una etapa de vida transitoria tan rápida, y quiero, hermana y hermano joven, que me preste atención, porque el tiempo en la juventud es de aprovecharlo. Amén. Es de aprovecharlo, porque es una etapa tan transitoria, tan rápida, tan falaz, a tal grado que Salomón dice que la juventud y la belleza son vanidad. ¿Qué son? Vanidad. Es decir, es una neblina que se mira bien bonito, blanquito, pero al ratito ya no está. La juventud es esa etapa de vida donde se tiene la flor de la vida, la fuerza, la inteligencia, las capacidades, pero no dura mucho tiempo. Por eso la Biblia nos recomienda, hermanos, la palabra de Dios nos recomienda que alertemos al joven a que se mantenga pendiente de no olvidarse de su Creador. Porque después de la juventud vienen los días y los años amargos. Días y años amargos. Por eso el joven debe de sentirse privilegiado de haber sido tomado en la mano de Dios para los propósitos divinos de Dios en la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Muchos de nosotros, así como usted nos mira acá, en mi caso personal, yo me lamento mucho haber perdido mi juventud en un mundo falaz, en un mundo traicionero, en un mundo perverso, en un mundo corrupto, podrido. Allí perdí yo mi juventud. Mi adolescencia y mi juventud se fue por el coladero de las aguas negras de este mundo y no supe a qué horas la juventud se me había pasado. Pero dichosos ustedes que están en la casa del Señor. Dichosos ustedes que están en la casa del Señor. La Biblia dice que los que están en la casa del Señor perpetuamente le alaban. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. A su nombre. Así que, hermano joven, hermana joven, ya que usted esté en la casa del Señor, debe sentirse privilegiado, ¿verdad? Yo sé que aquí hay adultos que no pasaron por esa vida torcida del mundo, pero con todo, si le preguntamos, la etapa de la juventud fue pasajera para ella. Sea como sea, la juventud se escapa como aceite entre los dedos y no la podemos retener. Los años vienen avanzando, los días vienen montándose encima de la persona a tal grado que le pesan. Le pesan. El joven todavía tiene la fuerza. Ahora, mirar un joven o una joven que en temprana edad arrastra los pies, anda todo amargado, quejándose. Un joven que diga que le duele la rabadilla, hermano. Gloria a Dios. Y no sabe ni qué rabadilla todavía. Es que me duele la rabadilla, es que me duele, hermano, un joven que hay que ver qué es lo que le está pasando, porque un joven no se concibe que ande amargado, que ande adolorido, que ande atolondrado. No, un joven está en la propia flor de la vida. Por eso, Lamentaciones, en el libro de los casados dicen algunos, Lamentaciones dice que al joven le es bueno llevar el yugo desde su juventud. Porque es más fácil enyugar a un joven que un viejo. Porque el joven puede el yugo y lo arrastra, pero el viejo ya no se puede ni él solo. Vienen los días y vienen los años en los cuales, dice Salomón, voy a hablar de lo que le viene, hermano joven. Mire, después de ese camanancito, después de ese cachetito rellenito, después de ese pechito levantadito, después de caminar erguidito, mire lo que le viene. Dice que vienen los días malos. Amén. Cuando temblarán los guardas. ¿Cuántos alaban al Señor? Antes que se oscurezca el sol, o sea, ya no vas a ver. Y la luz, y la luna, y las estrellas, vuelvan las nubes, dice acá, vuelvan las nubes tras la lluvia. Amén. Y no está hablando
No está hablando del invierno, el temporal que está cayendo por ahí. Está hablando de que los ojos se te van a llenar de telaraña, de nubes blancas, ya no vas a poder ver, todo va oscuro. Y hermano, un joven de aquí al cerro Guanapancha puede ver de qué color son los ojos del garrobo que está en un palo. Pero un viejo, hermano, de aquí a 2 metros ya no distingue a nadie. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque la vista ya se le acabó todo. ¿Me está escuchando en esta hora? Así que antes que se oscurezca el sol, cuando temblarán los guardas de la casa, aleluya, y se encorvarán los hombres fuertes, y dice acá, cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por la ventana, los ojos. ¿Cuántas alaban al Señor? Cuando ya no tengas ni quijada buena, cuando ya te tienen que hacer la comida migajita. Hermano, ahorita cuando está joven, hermano, come de todo y come tortillas tostadas, frijoles, pero ya llegamos al momento en que ya no comemos esas cosas. Ya nos hacen daño. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ya nuestro organismo ya va dando las 12. Por eso es que en la juventud Dios reclama que nos acordemos de Él. Diga gloria a Dios conmigo. ¿Por qué le digo que diga gloria a Dios? Más que todos los viejos. Porque a pesar de que nuestra juventud se escurrió por ahí donde no deberíamos de haberla dejado, a pesar de todo y a pesar que ya venimos, hermanos, con la gran carga, con la gran maleta de culpa entre nuestros hombros, el Señor nos ha hecho descansar y ha renovado nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. A tal grado que aunque seamos viejos en edad, en nosotros hay un hombre interior, ahí hay una mujer interior que se rejuvenece. ¿Cuántos dicen amén? Le estoy ayudando, alegres hermano. Gloria al Señor, a su nombre sea la gloria. Entonces dijimos, hermano, que a pesar de todo lo negativo que se miren los jóvenes, a pesar de todo esto, Dios ve en ellos una persona sana, con fuerza, con entusiasmo, en la que Dios puede usar para cumplir su propósito en la tierra. Si alguien dijo que el futuro de la iglesia es la juventud, no lo dijo mal. El problema es que yo veo es que la juventud, no hablando solamente local, sino en general, la juventud en la iglesia parece no mostrar mucho futuro para la iglesia. Entonces, por eso es que nos preocupamos acá en que el día de jóvenes, hablar de temas de jóvenes para que ellos vayan estableciendo bases para que la iglesia tenga futuro. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ya el pastor y los que detrás de él van predicando, hermanos, vamos a ir desocupando el puesto, otros tienen que venir subiendo. ¿Y quiénes son esos otros? Pues los jóvenes. ¿Cuántos alaban al Señor? Son los que tienen que ir subiendo a este lugar para ir dirigiendo la iglesia, para irle predicando. Pero si el joven no está establecido, si el joven no se acordó de Dios en su juventud, mucho menos cuando esté viejo. Si no es capaz, si no quiere hacer nada con toda la fuerza de la vida, ¿cómo lo hará cuando ya no tenga fuerza? Y como dijo Jeremías, si con los de a pie vas cansado, imagínate con los de a caballo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, la Biblia es un libro que se conoce como el libro de Dios. Estimado joven, la Biblia es el libro ¿de quién? De Dios, donde podemos conocer la voluntad de Dios. Yo les he comentado esto muchas veces. En cierta oportunidad un hermano se me acercó, hermano, con la Biblia bajo el brazo, y me dice: hermano David, ayúdeme en algo. He estado escudriñando la Biblia y yo estoy buscando, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, me dice, y estoy buscando cuál es la voluntad de Dios. Yo quiero, en esencia, cuál es la voluntad de Dios para estar seguro de hacerla. Y le digo yo: ¿y qué es lo que tiene ahí en la mano? La Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Lo que aquí está escrito, lo que aquí está establecido es la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Entonces, cuando dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, está diciendo que hay que hacer la palabra. Lo que la palabra ordena, eso se hace.
Santiago dice que no es el oidor el que se salva, sino el hacedor de la. Así que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Dijimos que a través de este libro podemos conocer la voluntad de Dios, podemos conocer el carácter de Dios, podemos conocer la naturaleza de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos de nosotros sabemos las características de Dios? ¿Alguien me puede hablar de las cualidades de Dios? ¿Alguien me puede hablar de la naturaleza, del carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Estimado joven y hermano adulto, tenemos que estar conscientes cuáles son esas cualidades principales de Dios, esas características que lo sobresaltan sobre todo lo que pueda llamarse Dios en la tierra, que lo sobreponen sobre toda potencia, porque Él es el Rey de los reyes y Señor de los señores. Amén. Y esas cualidades deben de estar en nuestra mente, pero ¿a dónde las conocemos? Es en la Biblia. Y si el hombre no se acuerda de Dios, no se acordará de su palabra. Por eso el joven tiene toda la fuerza. Aquel día predicando yo le dije: jóvenes que aparecen, que un versículo no se lo aprenden, que un versículo no lo pueden decir ni bien, es porque están desocupados de la Biblia. Cuando el joven se dedica a esto, hermano, yo me fijo cuando les dejan un cuestionario en la escuela, en el instituto, en la universidad, yo me fijo cómo andan en la noche como que son sanámbulos con el cuaderno, me bajo un poco, repitiendo y repitiendo, me lo ponen atrás y repiten, lo vuelven a poner y repiten, y parecen locos, pero están aprendiendo. Y otro día en la escuela se llevan el primer lugar, el segundo lugar, pero cuando se deja el texto de la Biblia para que vayan conociendo de Dios, a ver, ahí el viernes tal vez me acuerdo y de todo modo falta. El sábado llega la hora del culto y él viene tropezando desde por el camino buscando el versículo porque no se acordó en toda la semana. Alabe a Dios y puede. No sé si alguna vez se ha tropezado, pero a más de alguno de ustedes le ha pasado que por el camino viene buscando el texto. Y algunos no, hasta que ya están aquí adentro. Y el sábado dice, me dejaron un texto y empieza a buscarlo, hermano, en San Jerónimo 14:20. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la Biblia es donde podemos conocer a Dios. Aquí es donde yo me doy cuenta que Dios es santo. Primero es santo. Sobre toda la naturaleza de Dios es santo. Aquí es donde yo me doy cuenta que Dios es omnisciente. Aquí es donde yo me doy cuenta que Dios es omnipresente. Aquí es donde yo me doy cuenta que Dios es el Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra y de toda cosa cuanto hay en el cielo, en la tierra y en las aguas. ¿Cuántos alaban al Señor? Él es el creador de todo. Pero es aquí donde yo escudriño, es aquí donde yo me doy cuenta. Cuando alguien quiere meterme otra cosa, yo no puedo cambiar, porque yo tengo a Dios y a su palabra conmigo. La he hecho mía, estoy metido en su voluntad. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? A su nombre. A su nombre. Ahora, Dios en su palabra nos muestra qué le agrada y qué no le agrada. Nunca sabremos qué no le gusta a Dios y qué no le gusta que hagamos si no estamos familiarizados con su palabra. Si la palabra de Dios no mora en nosotros, si no le damos tiempo a Dios y a su palabra, si no nos acordamos de Dios y de su palabra, hermano, estaremos vacíos. Y nunca nos daremos cuenta de qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Hoy en día hay templos llenos de gente que ignoran de qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Hay gente que no conoce la voluntad de Dios. Las redes sociales están llenas de gente, hermano, totalmente cruzados, tergiversados y torcidos teológicamente hablando. ¿Por qué? Porque ellos no le han dado tiempo a Dios y a su palabra. Para ellos nada es pecado, para ellos nada es malo. Alguien me escribía, como pidiéndome permiso quizás, pero alguien me escribió y me dice: pastor, quiero que me explique qué tan malo es que yo mire el mundial. Entonces yo, como ya sé que la gente viene con una astucia y son unos mazacuates para llegar con una astucia y una pregunta capciosa, le digo yo, el mundial, usted me está hablando del mundial del fútbol, de la Copa Mundial, ¿sí me dice qué tan malo es? Yo tengo un poquito de cuidado con la gente. Primero le digo que se identifique quién es y todo, porque a veces hay detrás de esto, hay unos tamagaces que están viendo que sacan para destruirlo a uno. ¿Me escuchó?
Entonces le digo yo, mire, vamos a hacer una cosa para que no lo vea usted como un legalismo. Solo dígame qué hace el fútbol en su vida, qué tanto le inspira a amar a Dios. Porque me dice, en la Biblia no encontramos que sea malo el deporte. La palabra deporte no aparece, la palabra fútbol no aparece, y está en lo correcto. ¿Y cómo yo voy a discutir con esta persona que me está diciendo eso? Que la palabra fútbol no está ahí. Amén. Entonces le digo yo, ¿se le da la gloria a Dios en eso? No me dice. ¿Edifica su vida espiritual? No. ¿Hay crecimiento espiritual en cada partido de fútbol? No. ¿Aprende usted de la Biblia y siente que se conecta más con Dios cuando mira un partido? No. Entonces, ¿no es de buen nombre? No puede estar pensando en eso, porque uno debe de pensar en todo lo que honra a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y debe de ocuparse en lo que honra a Dios. Pero vuelve el muchacho y me dice, hermano, pero es que lo que yo veo es que la palabra fútbol no aparece. Miren, hijo, le dije yo, tampoco aparece la palabra cocaína, morfina, heroína, crack. No aparece. No aparece la palabra cigarro. No aparece. Tú fumas marihuana, tú fumas cocaína, no es, porque eso es malo. No, pero no aparece en la Biblia, le dije. ¿Sí me voy a entender? Porque la gente está buscando. ¿Pero por qué? Porque desconocen el carácter de Dios. Desconocen que Dios es un Dios santo. ¿Me está escuchando? Desconocen la majestad de la santidad de Dios. Y al desconocer eso, el hombre hace y deshace y no hay temor en él. Pero qué lindo es cuando usted y yo escudriñamos la palabra, cuando usted y yo oímos la palabra, cuando usted y yo atesoramos la palabra, cuando estamos atentos al mensaje, cuando hacemos propia la palabra, cuando salimos del templo dispuestos a hacer la voluntad que Dios nos enseñó en la casa de oración. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle fuerte gloria a Dios y un fuerte aplauso al Señor, a su nombre. Ahora, la Biblia nos enseña a conocer a Dios. Conocemos ahí también sus planes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿A su nombre? Amén. El problema no está en la Biblia. El problema posiblemente no está ni en el pastor ni en los predicadores. El problema radica en que el joven, y no solo el joven, casi un poco más de la mitad de los viejos y de las viejas, no se enojan. ¿Cuántos alaban al Señor? Han creado una barrera entre ellos y la Biblia. Hay una muralla. No hay comunión con la Biblia. No hay ese acercamiento con la palabra de Dios. No toma la Biblia. Yo no veo ahora como antes. Sabemos que aquí hay un anciano que casualmente que lo he visitado casi siempre, que he logrado pasar por ahí o he ido ahí en él, lo he hallado con su Biblia en una maquita, fojeando y con un lapicero anotando, que es hermano Guillermo. Muchas veces que yo he llegado a la casa de hermano Guillermo, lo he hallado en el corredor, en una maquita, con su Biblia abierta y con unos lapiceros ahí, estudiando. Eso quiere decir que está escudriñando, está comiendo. Gloria a Dios. Pero cuesta hallar gente hacia ahora. ¿Me escuchó? Cuesta hallar gente. La Biblia es el libro más olvidado. Un día puso la Biblia un reclamo delante de Dios para que nos hiciera saber Dios a nosotros. Alguien dice que puso la Biblia y dijo, aquí está una demanda para los creyentes. Y la Biblia con celo y con un celo bien fundamentado le hace la pregunta al creyente y le dice, ¿por qué amas más el teléfono que a mí? ¿Por qué estás más pendiente del teléfono que de mí? ¿Por qué escudriñas más el teléfono que a mí? ¿Me escuchó? Porque tenemos una barrera entre la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Más que todo la juventud mira la Biblia como algo ilógico y confuso. En la juventud, hermano, cuando lee la Biblia se queda ahí como que dice, no me calzan las ideas, no me calza, lógicamente esto no calza.
Alguien me dijo a mí, hermano, ¿cuál es la lógica de que Jonás haya estado en la panza de un pez? ¿Cuál es la lógica? Es que, mire, hermano, la Biblia no es lógica. El poder de la palabra no es lógica. La palabra es el poder de Dios en la tierra. ¿Cuántos se alaban al Señor? Amén. Y como se predicó el día de ayer, no, antier, el día de los caballeros, el hermano Freddy hablaba de un hombre caminando sobre el mar. No Jesús, estamos hablando de Pedro, caminó sobre el mar. Y cualquiera dice, pero no es lógico porque el hombre no se hizo para caminar sobre el mar. No es lógico, claro que no, eso se llama poder de Dios. Eso es lo que Dios puede hacer con el hombre que confíe en Él. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Pero la juventud, hermano, entre confusiones, porque la juventud está en la etapa de la confusión. ¿Por qué? Porque la juventud está estudiando. Y cuando la persona está estudiando, se topa con maestros ateos, incrédulos, religiosos. ¿Me está escuchando? Y estos aprovechan en la pizarra llevarle la contraria a Dios. Y el joven entra en confusión. ¿Ya ha fijado la mayoría de la gente que va a las universidades que rápido se pierden? ¿Y sabe por qué se pierden? Porque no tienen nada de Dios ni aquí ni aquí. Van vacíos de Dios. Estuvieron en una iglesia, estuvieron con los jóvenes, participaron en la juventud, desfilaban, decían un texto de vez en cuando. ¿Me está escuchando? Pero cuando les tocó ir a enfrentar el mundo allá afuera, van vacíos. Vacíos. El diablo los agarra y los hace tortol y los hace maleta y se los harta bien embadurnados de mayonesa y se los traga. Porque van indefensos, porque no tienen comunión con Dios y su palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Denle un fuerte gloria a Dios en esta hora. Así que, joven, si le damos menos importancia a la televisión, a la computadora, al celular, a la laptop, al tablet, hermano, le damos menos importancia y le damos más importancia a la Biblia, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. ¿Cuántos alaban al Señor? La preocupación de que el foto con la chira estirada salga al Facebook va a ir desapareciendo. Y la preocupación va a ser presentarte a Dios aprobado. Y la preocupación va a ser venir y agradar a Dios en el culto. Traer un buen fruto. Traer fruto de labios que honren al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? A su nombre sea la gloria. ¿Qué pasa cuando la persona no lee la Biblia? La Biblia es un mapa. ¿Qué es la Biblia? Es un mapa. Ninguno que va de viaje, un viaje que no conoce, lo hace sin un mapa. Usted tiene que llevar un mapa para saber para dónde va, para ver si va correcto. Yo he tenido que viajar a diferentes lugares de Centroamérica por tierra manejando, y cuando yo voy por primera vez, sea Honduras, Nicaragua, sea Guatemala, hermano, y voy por tierra, voy por primera vez a un lugar, yo tomo los datos que el pastor de allá me está dando, tomo la dirección y todo, y con la misma me voy al mapa para ver de dónde es que me están invitando, a dónde es que tengo que ir, porque yo así tengo que ver con qué tiempo de anticipación tengo que empezar a moverme. Y yo tengo que llevar pendiente las características del camino que el mapa me está marcando, los desvíos, las distancias que hay entre un desvío y el otro. Yo tengo que ir pendiente de todas las señales que el mapa me tiene. Igual en la Biblia para la vida espiritual. Usted no va a avanzar para el cielo si usted está ignorando este mapa. Es este mapa el que le dice a usted algo ahí, media vuelta, a la derecha, a la izquierda, sigue adelante, regresa. Es este mapa. ¿Me escuchó? El apóstol Pablo dijo, ¿acaso la ley es mala? En ninguna manera la ley no es mala, porque por ella conocemos que hay pecado. Si la ley no dijera, no adulterarás, no me diera cuenta que el adulterio es pecado. Entonces, es ella la que nos habla, es ella la que da testimonio. Por eso tenemos que tener comunión con la palabra. Desdichadamente, no solo en la iglesia, tenemos esto en todas partes.
Desdichadamente hasta los predicadores, hermanos, somos como, digo somos porque yo predico, somos un tanto haraganes y no escudriñamos la palabra. Por eso es que cuando nos paramos en el altar y empezamos a leer la palabra del Señor que ponemos y empezamos a tataratear y empezamos a divagar y empezamos a perder el tiempo y nos encharralamos porque no estamos familiarizados con lo que estamos predicando. No conoces el camino, ¿cómo se lo vas a enseñar a otro? Tienes que escudriñar primero, tienes que ver cuál es la trayectoria del camino que vas a marcar para decirle a los demás, así se camina, así se hace y así se llega a tal lugar. Pero si no conoces, y cuando alguien va perdido adelante y va guiando a los que van atrás, ¿cómo van los de atrás? ¿Ah? Estimado joven, más amor a la palabra. Más amor a la palabra. Hermanitas jóvenes, hermanitos jóvenes, entre los viejos que estamos acá, hermanos, no tuvimos la oportunidad de estudiar como ustedes estudian hoy. ¿Me escuchó? Pero yo escuché la lectura de Tatiana, la lectura bíblica, en la apertura del culto. Una lectura con acentuaciones, con puntualizaciones, con suspensiones y apartes y todo lo que trae las características de la gramática de la escritura. ¡Qué bonito la lectura, hermano! Yo tengo tiempo de leer la Biblia y no le leo las bienaventuranzas así como la leyó la niña. Eso significa que ella ha aprendido a leer, está aprendiendo a leer y no está haciéndolo como lo hicimos nosotros. Algunos de nosotros, los viejos. Yo, hermano, a puras penas llegué a mi tercer grado. Tercer gradito, expulsado 4 veces. Solo empecé el cuarto, la cuarta expulsión en el cuarto a los 3 meses de clase y no volví a la escuela. A pura misericordia de Dios estamos aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Me escuchó? Pero aquí tenemos bachilleres. Si no hay bachiller, bachillar, pero bueno. Aquí tenemos licenciados. Aleluya. Aquí tenemos arquitectos. Aquí tenemos gente que está yendo al instituto, gente que está en la escuela del Gavilán, gente que está en el kinder, gente que está ya en 9º grado, 7º grado. ¿Me está escuchando? Entonces aproveche, porque usted tiene la oportunidad que muchos viejos no tuvieron. Los viejos de antes no pudieron estudiar y tampoco tenían una Biblia en sus manos. Eran escasísimas las Biblias. En aquel tiempo en que decían que solo un cura podía tener la Biblia, que nadie más podía tener la Biblia, imagínese usted. Y ahora, ¿quién no tiene Biblia, hermano? Nosotros aquí somos bendecidos que Dios nos provee de Biblias a través de algunas personas, de algunos hermanos. Cuando la persona acepta, ya se le está dando la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, hermano, es para que la leamos, no es para meterla de cabecera, no es para tenerla allí de adorno del televisor, no es para tenerla empolvada ahí en la mesa, no, es para escudriñarla. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay que amar la palabra de Dios. A su nombre. Eso significa acordarse de Dios. Es que yo me acuerdo de Dios, pero de su palabra no. Qué raro. Eso está como el que se acuerda de... Es que yo me acuerdo de mi papá y de por lo que me mandan. Si no le mandara, no hay papá. Aleluya. Bien, ahora dijimos que el problema radica en que hemos puesto una muralla, un muro de separación entre nosotros y las Escrituras. Para acordarse de Dios hay que derribar ese muro. Ese muro se construye con pasatiempos, con pereza. Los bloques son de pasatiempo y el cemento es de pereza. Y ahí vamos construyendo el muro. Una muralla china tenemos, grande, como el muro que acaba de hacer Donald Trump allá en México. Grandísimo, entre nosotros y la Biblia. Empecemos a botar ese muro. Empecemos a botar la indiferencia. Metámosle almagana a esos bloques y empecemos a ver la Biblia más de cerca. ¿Cuántos alaban al Señor? Empecemos a amar la palabra de Dios. Empecemos a hacerla nuestra. Hay una gran bienaventuranza en Josué 8, capítulo 1, verso 8 de Josué. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, ¿qué dice? Tu camino, y todo te saldrá bien.
¿No cree usted que conviene ser aliado de la palabra? ¿Ah? ¿No cree usted que conviene que seamos aliados de la Biblia? Hermanita joven, hermanito joven, su mejor aliado tiene que ser la palabra de Dios. Su camino será prosperado. Le va a ir bien en todos los aspectos si usted hace de usted algo inseparable de la palabra de Dios. Va a sufrir menos en su matrimonio cuando usted se casa. Dios lo va a bendecir a usted con un esposo que la ame, que la respete, que la quiera. Dios lo va a bendecir a usted con una esposa que lo ame, que lo respete y que lo quiera cuando usted se case. Porque Dios no le va a bendecir a usted con algo que va a ser problema para usted. Porque Dios le ha prometido que si usted ama su palabra y vive de acuerdo a su palabra, a usted le va a ir bien. Si Él lo dice, ¿quién puede decir lo contrario? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe por qué hay tanta gente sufriendo allá en los hogares? ¿Sabe por qué hay tantos matrimonios disparatados ahorita? ¿Sabe por qué hay tanta gente que solo imbrinchada vive? Porque están huecos de la palabra de Dios. No tienen nada en su cabeza y en su corazón de la palabra de Dios. Solo hay pura basura, hay creencias propias, solo hay propósitos propios, ideas propias, y hemos hecho a un lado la palabra de Dios. Pero esta tarde esa muralla se bota. No, esta tarde botamos esa muralla y nos acercamos más a la palabra de Dios para poder tener boca y decir: sí, yo me acuerdo de Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Cuando el joven no hace un hábito, hermanos, el escudriñar la Biblia, difícilmente podrá construir una comunicación con Dios y difícilmente podrá, hermanos, fundar bases sólidas para la vida futura. Amén. El fundamento del hombre y de la mujer en la tierra debe de ser la palabra de Dios. Fuera de esto, estamos mal. ¿Cómo terminan las bienaventuranzas? En el capítulo 7 de Mateo, por el verso 40 y tanto en adelante. ¿Cómo termina? ¿Ya han leído el final de las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas es el récord de vida de todo ser humano que cree en Dios. Así como dicen las bienaventuranzas, si así vivimos, no hay ningún problema. Pero ¿cómo dice el final? ¿Será que cualquiera que oye estas palabras y las hace? Le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Verdad que así dice? Terminando. ¿Cuáles palabras? Todas las bienaventuranzas. El que oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron ríos y pegaron con ímpetu contra aquella casa, pero la casa no se cae. Un joven que establece sus bases en la palabra de Dios, una joven que establece sus bases en la palabra de Dios, va a enfrentar graves problemas, va a enfrentar grandes dificultades, pero siempre será victorioso, pero siempre estará de pie, pero siempre estará firme. Como dijo el apóstol Pablo, y habiendo acabado todo, estad firmes. A su nombre sea la gloria. Tendremos la victoria. Pero ¿qué dice de los otros? ¿De cuáles otros? De los que se congregan en el Gavilán. ¿Qué dice? Pero a cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Qué bonito es hacer una casa sobre la arena. En 2 días la tenés terminada. Pero escarbar en la piedra firme para hacer un zanco, para poner base, eso es tremendo. La casita que yo tengo, lo que es la casita de adobe, lo que era mi casita antes, que hoy es la sala de la casa, que es de adobe. Mi casa tiene adobe, tiene bloque, tiene ladrillo de 3 tamaños, bloque de 4 tamaños y de todo tiene. ¿Está escuchando? Pero hay un arranque de esa casa, un fundamento de esa casa, una L que está en pura piedra, que tuvimos que hacerlo con ¿cómo se llaman esas? Cincel, con puntas y almada para sacarle un poco para fundamentarnos ahí, porque no podíamos pasar de ahí. Esa casa está firme de ahí. Pero en cambio el otro lado, al lado de abajo, al lado sur, yo tuve que meterme un poco bien hondo con el zanco, porque a ese lado había como un relleno y eso estaba muy flojo. Yo tuve que buscar hasta llegar a la firmeza abajo. Bien diferente. Bonito cuando sale así que con los dedos apartas la tierra. Pero el primer temblor, abajo. ¿Estoy dando a entender?
¿Cómo se edifica una vida fácil? No lee la Biblia, no ora, no se congrega. Está construyendo fácil. Hay ayuno, no está. Hay oración, no está. Hay vigilia, no está. Matutino, no está. Hay salida, no sale. Estás construyendo fácil. Facilito. En una hamaca, tranquilo. Los demás orando. Y usted viendo un partido. Tranquilo. Los demás ayunando y usted viendo novela. Tranquilo. Pero cuando el viento sopla, esta se lo lleva arrastrado el viento, con todo y casa. ¿Qué pasó? La vergüenza es grande. Es vergonzoso la vida que pasan muchos creyentes. Pero qué lindo es cuando usted establece las bases de comunicación con Dios, establece las bases para una vida sólida. ¿Cuántos alaban al Señor? A través de la palabra. Acuérdese de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. A su nombre. Gloria a Dios. Me asusté, pensé que habíamos comenzado a las 3, pero comenzamos a las 4. Ahora, hoy puedes comenzar a ser el joven que Dios quiere que seas, a ser la joven que Dios quiere que seas, a ser el creyente, la creyente que Dios quiere que sea. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. 1 Timoteo 4:12 dice que tienes que ser ejemplar en todos los aspectos. ¿Cómo tiene que ser? Ejemplar en todos los aspectos. Un joven, una joven que tiene a Dios por primer lugar, que no vive ausente de Dios, debe de dar de verdad el fruto ejemplar en todos los aspectos. Y este 1 Timoteo 4:12 explica: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y debe de ser ejemplo en 5 aspectos: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No hay nada mejor para un joven y una joven que alcance este nivel de cualidades delante de Dios. Una persona que en su juventud es ejemplo en palabra. No es un parlero, no es una persona de doblado ánimo, es una persona que tiene palabra, que se da a respetar, que el sí es sí y el no es no. ¿Cuántos alaban al Señor? Que su conducta es intachable. No una persona que tiene un aspecto de vida en la congregación y otro aspecto de vida en la calle. No, su conducta es intachable dentro y fuera de la congregación. Dios quiere jóvenes de eso, que sean ejemplares, tanto dentro de la congregación como fuera de ella, en el hogar, en la escuela. Gloria al Señor. En la ciudad. Usted no puede concebir de una joven o de un joven que viene de una forma a la iglesia y que cuando va para San Miguel va de otra forma. No se puede concebir eso. No puede usted decir que usted está obedeciendo a Dios si usted ya es tan joven y ya lleva una vida hipócrita delante de Dios, porque eso es ser hipócrita. Ser de una manera aquí y de otra manera de afuera. Que como ahora es que voy a pasear, me voy a poner aquí media rara o medio raro. No, usted es creyente y su Dios está donde quiera. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, si usted adora a San Caralampio y le pone una manta encima, ya no hay problema. Pero el Dios de los cielos está donde quiera. Dijimos que Él es omnisciente. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted puede ir a China, usted puede ir a Alaska, usted puede ir a Rusia, pero no al mundial. Usted puede ir a Japón, usted puede ir a cualquier otro lado y usted seguirá siendo el mismo creyente. Carácter. Una persona, hermano, ejemplar con su conducta. Es como nos conducimos. Y no tenemos que conducirnos como el mundo. Pablo dijo: mira bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser sabios en nuestro andar, en nuestra conducta. ¿Qué dice la gente de ustedes allá afuera, jóvenes? ¿Están aquí, jovencitos? ¿Qué dice la gente de ustedes allá afuera? Porque si la gente me dice a mí
De ustedes yo respondo. Yo le digo, no, sí, los jóvenes, no, los jóvenes de la iglesia. No, el sábado, bien bonito desfilan. Bien bonito, dicen un texto y saludan con la Biblia de frente. Yo hablo bien de ustedes. Pero ¿qué dice la gente de afuera? Yo estoy dando el testimonio que yo veo aquí. La gente ve el testimonio allá. Y esa gente que ve el testimonio allá, muchas veces viene aquí. Amén. Y cuando lo ven a usted pasar aquí al frente, y esa persona está por ahí, se queda viendo y dice, hey, ¿y quién es esa que está ahí? ¿Y quién no es la que estaba allá vos, haciendo esto y lo otro? Mira qué bonito dice el texto. Sin santidad nadie verá al Señor, está diciendo ahí, y allá se estaban salivando con el fulano tal. Mira, ve, dice que hay que vestir con pudor y modestia, está diciendo el texto la hermanita ayer, y ya la has visto cuando va para la unión, ¿cómo va? Como que está mal pique esos amarrados que vende la señora ahí, unos picantes que traen a vender ahí, bien apretadito. ¿Ah? Y la gente se mira en eso, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Y que no es el joven, sí, y ese. ¿Quién es el que andaba en calzoneta en la bicicleta ahorita vos? Sí, pero aquí está de manga larga, hermano. Eso no puede ser, hermano joven. Eso no puede ser, hermana jovencita. Dale un aplauso al Señor. No se enoje, hombre. Gloria al Señor. Amor. Un amor fraternal, no un amor interesado. Este es el amor ágape, el amor fraternal, el amor que no va con intereses secundarios, el amor que se ama porque hay que amar. ¿Cuántos alaban al Señor? Amor entre ustedes mismos, amor hacia los demás. Pero yo me fijo que a veces en la juventud existe como una cierta rivalidad, ¿verdad? Entre que dos que tres jovencitas andan haciendo un subgrupito, que otras dos andan en otro grupito, que esta no se llevan con aquella, que las hijas de aquella con las hijas de esta no se hablan. Hermano, eso no puede ser en la iglesia. Lo mismo los jovencitos. Gloria al Señor. Fíjese que los grandes mundanos pueden formar equipos de fútbol, recogen hasta 22 personas para tener los relevos y todos se llevan bien, son bien obedientes, hermanos, se auxilian unos a los otros, y nosotros a veces en la iglesia, hermanos, 8 jóvenes y a veces no se llevan bien. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no existe el verdadero amor. La palabra dice en 1 Corintios 1 al 3, que aunque tengamos lenguas angelicales, aunque tengamos tanto poder que traspasemos montes, y aunque podamos dar nuestro mismo cuerpo para ser quemados por tal de agradar a Dios, si no tenemos amor, de nada nos sirve. Entonces lo principal tiene que ser ejemplo en amor, espíritu con E minúscula, es el espíritu suyo, espíritu del hombre. ¿Me está escuchando? ¿Y cómo yo tengo que ser un ejemplo en espíritu? Un espíritu, hermano, dinámico, despierto, no un espíritu aburrido. El hombre de espíritu aburrido, hermano, se vuelve escarnecedor. El hombre de espíritu aburrido se vuelve perezoso. El hombre de espíritu aburrido se vuelve haragán, como decimos nosotros. Tenemos que levantar el espíritu, tenemos que mantenernos activos como hijos de Dios, estar a las órdenes a la obra del Señor, ¿verdad? Hermano joven, venga, amén, hermano. Hermano, ¿cree que hace esto? Sí, hermano, con gusto, gloria al Señor. No, que solo a mí. No, hermano, no, tenemos que tener un espíritu despierto. ¿Cuántos alaban al Señor? Y una fe inquebrantable. Por ella entendemos que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y en la lista de los antiguos, usted va a hallar un montón de jóvenes que tuvieron un gran ejemplo de fe. Hombres como Abel, de los primeros en el escalafón de la fe, aparece Abel. Abel, el hombre que dio sacrificios a Dios y que con una fe inquebrantable agradó a Dios. El diablo lo mató, pero Dios hablaba por él. ¿Cuánto hablaba el Señor? Y así empieza a hablar la Biblia de los hombres de fe. José, los hebreos en Babilonia, y la Biblia sigue hablando de los hombres de fe hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Y Pablo le dice de Timoteo, José le dice que tú te creciste con esa viejita y con tu mamá, era hijo solamente
La mamá, parece que el papá de él era griego y abandonó a la mamá cuando se convirtieron al evangelio. Y la señora quedó creciendo a Timoteo solo, ayudado de la abuela. Entre dos mujeres crecieron a Timoteo. Así que aquí no hay el cuento de que como este hipote me salga así porque el papá no estaba con él. No, mentira. Es que este hipote le faltó el papá. Mire, a este le faltó también. Pero ¿qué le dijo a Timoteo? Yo estoy seguro que tú tienes la misma fe no fingida que habitó en tu mamá y en tu abuela. Esa misma fe tienes tú. ¿Cuántos alaban al Señor? Una fe inquebrantable, hermano, para confiarle a una iglesia tan grande como la iglesia de Éfeso, siendo un joven, para pastorear una iglesia y para que él ordenara a los diáconos y los ancianos en la iglesia. Es que este muchacho se había ganado un carácter de creyente. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Y en esto se enoje quien se enoje, hermano, cuando un joven cubre los requisitos para Dios. Al que honra merece, hay que honra darle. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nosotros los viejos decimos, y este joven que me va a enseñar a mí es hipote. Es hipote que va a predicar ahí, hombre. Yo no voy al culto, un hipote va a predicar. Mire, el himno dijo así. Él le dijo a Samuel, no me escondas nada de lo que Dios me manda a decir por ti. Porque si no, vos que te pasa, lo que me va a pasar a mí. No, le dijo Samuel que no le voy a esconder nada. Dios dice que lo va a matar. A la vida de Dios, un niño le está dando el mensaje. Sentencia de muerte al apóstol. ¿Cómo se llama el apóstol? Al sacerdote. Cuando dicen amén. Entonces, tiene usted que marcar la diferencia en pureza. Pureza. Joven, pureza. ¿Qué entiende usted por pureza? ¿Ah? Limpieza. Desperjudido, sin mancha, sin arruga. ¿Cuántos alaban al Señor? Una joven pura, no una pura joven. Es que pura joven, pero ya no es joven, es vieja. No, es una joven pura. Usted no se esfuerce por ser un puro creyente, no, sino ser un creyente puro. Amén. Porque puro creyente la mayoría somos, pero creyentes puros, pues para allá. ¿Cuántas alaban al Señor? La pureza es la que nos hace estar de pie ante Dios. Y aunque el mundo diga lo que diga, usted está ante Dios. ¿Cuántas alaban al Señor? No hay nada que le manche sus vestidos. No hay nada que le manche su justicia. Pureza. Pureza. Pero si la jovencita por allá se anda dejando manosear, allá en la escuela todo el mundo la tercolla y la anda jugando, hermano, ¿qué pureza es eso? Es que como somos amigos y ahí me andan tocando todo. No, pureza. Pablo le recomendó a Tito y a Timoteo, consérvate puro. ¿Cómo le dijo que se conservara? Puro. Es más, le dijo, no participes en pecados ajenos, no te metas en pecados ajenos. Porque hasta eso mancha, ¿estás entendiendo el rollo de Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, puro. De repente vamos a empezar por ahí a investigar, por ahí unas cartitas que andan pasando de aquí para allá y de allá para acá, ¿verdad? Que están molestando la pureza de los jóvenes. Esas notitas, esos corazoncitos flechados, ¿verdad? Amén. Así que joven, cuando de repente deja el escritorio le haga yo así, de una vez vaya sacando las cartitas que andan en medio de la Biblia porque se las voy a leer. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Sí. Y este pastor que come que adivina, es que yo no nací ayer, nací hace 54 años. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Y termino con esto. Y aquí cuando digamos termino hay que terminar. Saca a relucir tu fe. Joven, digan amén, jóvenes. Amén. Saca a relucir tu fe. Que no te conozcan por quién eres, sino por lo que eres. Tu fe hablará por ti. Tu fe te identificará. ¿Cuántos alaban al Señor? Y una de las cosas últimas, cerrando, es que trates de ser disponible antes que hábil. Porque Dios no está tan interesado en tu habilidad, sino en tu disponibilidad. Tú tienes que estar disponible al servicio del Señor.
disponible a la obediencia, disponible al liderazgo, disponible al trabajo. Porque hay mucha gente que es hábil, pero no hace nada. Tiene todas las habilidades, pero nunca hace nada. Dios no quiere gente hábil, quiere gente disponible. Porque la habilidad es Dios quien la da. Es que solo pongámonos en las manos del Señor y haremos grandes cosas. Confiemos en las manos del Señor y haremos grandes prodigios. Póngase de pie y le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta enseñanza con nuestros jóvenes, Señor amado, y con todos aquellos que alcanzaron a vernos y a escuchar a través de la página a nivel mundial. Señor, bendíceles en el nombre de Cristo Jesús. Más de algún joven ha sido alcanzado con estos sencillos consejos fuera de este local. En el nombre de Cristo te pedimos que le bendigas y le guardes. Restaura la vida de muchos jóvenes que están metidos en congregaciones liberales, donde los están entreteniendo con retosos, con antojos, con entretenimientos, con show, con bailes, con saltaderas en seco, Señor amado. Y trae jóvenes a las iglesias que vengan dispuestos a ser nutridos de la palabra, que tengan el pensamiento puesto en ti en todo tiempo, para que sean edificados para un futuro glorioso. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos la juventud, rescatando a aquellos que están perdidos, a traerlos, Dios mío, al conocimiento de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, para ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Amén. Salúdense unos a los otros en el amor de Cristo.